¿Qué tal? ¿Cómo le va? Les doy la bienvenida a otro programa especial Descifrando el Coronavirus. Usted lo sabe, las vacunas son eficaces a la hora de evitar la enfermedad grave y la muerte causada por una infección de COVID-19. Pero se han detectado de forma inusual, de forma rara, algunos efectos adversos que pueden provocar hasta la muerte. El doctor Gustavo Olaiz, coordinador general del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la UNAM, está aquí con nosotros y lleva casi 40 años como médico y 35 años de ser epidemiólogo, pero también fue testigo de estos efectos adversos de la vacuna. Hoy está aquí con nosotros para contarnos todo, doctor. Empezamos hablando de estos efectos adversos. Sea muy bienvenido a Descifrando el Coronavirus. Yo me sé un efecto: a las 6 horas de que uno se haya vacunado empieza a doler el brazo. Pero usted tiene la palabra. No, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Yo diría que lo primero es eso, ¿no? La mayor parte de los efectos que vamos a sufrir con la vacuna, que creo que además deberíamos ser muy claros con todo el mundo al momento de vacunarlos, vamos a tener algunos efectos locales, principalmente en el sitio de la inyección. Entonces, ahí tenemos dolor, podemos tener algún otro tipo de molestias que recorren, etcétera, y después se hacen sistémicos. Entonces sí tenemos dolores de cabeza, dolores de cuerpo, o sea, es común que nos pase esto y tengamos un día o dos, no miserables, pero sí malos. Entonces eso ocurre en la mayor parte de la gente y es claro que eso no impide de ninguna manera que haya que vacunarse. Exacto, ese es el primer punto. Hay que vacunarse, es una resolución de vida. Hay que vacunarse. ¿Y cuál? La que tengamos disponible. Yo creo que esa es una señal muy clara de lo que debemos tener. Ahora, en algunos casos hay otro tipo de respuestas que son notablemente más agresivas. En algunos casos se ha visto que algunos tipos de vacuna pueden causar un problema tipo trombosis. En algunos casos es además muy severa esta trombosis. Doctor, ¿qué tan válido es sentir miedo por esos efectos adversos que, como usted dice, pueden llegar desde el dolor de brazo, que no pasa nada, hasta la trombosis? Siempre es normal, ¿no? Tener algo de miedo. Más ahorita porque la vacunación está llevando un proceso donde realmente lo estamos poniendo bajo una lupa. O sea, ¿qué es eso? Estamos poniendo muchísimas vacunas mientras estamos teniendo toda esta efervescencia por el virus y todavía por la enfermedad y la muerte que representa. ¿Hay algún peligro de que uno se vacune mientras esté asintomático de COVID-19? No, generalmente ni siquiera vamos a saber, simplemente se vacuna uno y ya. Hay que superar ese miedo. Yo sería el primer punto que diría para toda la gente. O sea, sí es normal tener miedo, pero es normal ese miedo para muchas de las cosas que hacemos en todas nuestras actividades diarias. O sea, atravesamos una calle y hay un riesgo de que nos atropellen, que finalmente va a ser más común a que tengamos una reacción adversa seria de la vacuna. Mejor es tenerle miedo a la COVID-19, ¿no? Por supuesto. O sea, en ese caso, hemos visto que la COVID tiene un efecto, en el caso de los efectos graves parecidos a los de la vacuna, que es cientos de veces más común. Hasta el 15% de la población va haciendo trombos, entonces no es un problema menor cuando tenemos la enfermedad. Entonces, por supuesto, es preferible el riesgo de la vacuna, que es muy pequeñito, al riesgo de la enfermedad, que es muy grande. Una conclusión excelente, doctor, pero a mí me gustaría que usted nos contara, porque sabemos que usted sufrió efectos adversos de la vacuna. ¿Qué vacuna se puso? Digo, si se puede saber. Sí, claro. Yo me puse la vacuna de Pfizer. Me la puse porque soy parte de un programa de la Clínica del Viajero de la UNAM. Y nos vacunaron a todos los de la Clínica del Viajero, porque estamos en contacto con muchísimos, gente que está de paso en México y otros no. La vacuna, yo no tuve ninguna consecuencia inmediata. No tuve ninguna molestia. ¿Cuándo ocurrió? Esto fue el 24 de marzo. ¿Cuántos días después de haberse puesto qué dosis, la primera o la segunda? La primera dosis. Y a los 20 días de la primera dosis, tuve un efecto muy severo. Tuve un infarto cerebral en la arteria cerebral media del lado derecho. ¿Y cómo se dio cuenta?
Bueno, Usted es médico, claro, es más fácil darse cuenta. aún así no hubiera sido tan fácil. La verdad es que fui muy afortunado, soy muy afortunado, en el sentido de que me despertó que al tenerlo en el lado derecho, la porción izquierda de mi cuerpo es la que dejó de funcionar. Entonces me despertó que estaba tirando cosas que tengo habitualmente en el buró junto a mi cama. Entonces empecé a tirar, mi mujer ya había despertado. Yo pensé simplemente que tenía pues, el brazo dormido, como pasa muchas veces, ¿no? Que uno se descansa sobre ese brazo. Pero no, resulta que al tratar de incorporarme, mi brazo no funcionaba. Donde sí ya entré en pánico fue cuando la pierna izquierda tampoco estaba funcionando. Entonces ya vi que tenía un problema que era una hemiplegia del lado, que es una parálisis del lado izquierdo de mi cuerpo, sabía que era del lado derecho, pero tuve la suerte que nunca perdí la capacidad de hablar, tal vez un poquito al principio, porque mi mujer no me entendía, pero pues generalmente no me entiende, ¿no? Entonces eso no es tampoco tan raro. Pero sí, cuando traté de pararme, no me pude parar y me fui de bruces. Uy. O sea, ahí ya estuvo más complicado. Entonces salimos hacia el hospital muy rápido, que esa es una de las partes que todos debemos acostumbrarnos, que la prevención no es solamente antes de la enfermedad, sino durante la enfermedad también se puede tener. Y esa parte es bien importante. O sea, estaba teniendo un evento cerebrovascular. Y ahí la prevención es rápidamente ir al doctor. Así es. Y en este caso es ir al hospital. O sea, porque hay que hacer un tratamiento muy agresivo y muy rápido. Entonces nosotros llegamos al hospital a los cuantos minutos y en menos de una hora ya me habían hecho lo que llaman un embolismo, que es quitar todos los trombos que podía tener, prácticamente los disuelve los medicamentos que se usan y recuperé inmediatamente la función de mi pierna izquierda. Y poco a poco he ido recuperando cada vez mejor y bueno, mejores condiciones lo que es el brazo izquierdo, que todavía tiene algunas molestias. Porque apenas han pasado 2 meses, días, ¿no? sí, 60 exacto. días. Pero bueno, no perdí muchas de mis facultades. También mis amigos me decían que pues, de todo no tengo muchas, entonces no podía perder gran cosa. Pero ciertamente... Felicidades, doctor. Muchas gracias. Fue una experiencia de vida, la verdad, no quiero decir de muerte, pero una experiencia de vida muy intensa y que bueno, espero no volver a pasar. Sí, y después de eso se vacunó con la segunda dosis. Aún no, estamos todavía en proceso de revisar cuál fue el tipo de efecto que tuvo en mí, sobre todo en la parte de coagulación. Y una vez que se dilucide perfectamente esta parte, podré usar o podré ponerme, si no esta misma, otro tipo de vacuna, yo creo que sin ningún problema. ¿Quiere decir que así se pueden combinar las vacunas? No como tal, o sea, porque hasta ahorita no tenemos ninguna vacuna que esté autorizada en el mundo. Todas están en fase de investigación y tienen alguna este tipo de autorización de emergencia que se ha estado dando para utilizarlas, porque bueno, el riesgo es altísimo de la COVID y no tanto de la vacunación. Ya algunos ejercicios, por ejemplo el argentino que comentábamos, ya empezó a sacar resultados que son muy alentadores, que combinando Astra y Pfizer obtuvieron una mejor respuesta inmune que con cualquiera de las dos por sí solas. Pero en este caso, la AstraZeneca ha tenido problemas también de trombos, más que otras, ¿no? Están bajo la lupa ahorita. Sí. Y van 7,5 millones de gentes vacunadas con la de Astra, y ha tenido más o menos 15 casos de esas trombosis raras, donde hay trombos al mismo tiempo que hay una trombocitopenia, es decir, bajan las plaquetas, entonces hay sangrado, que esas dos cosas que es muy raro que pasen juntas. Pero van muy poquitos casos, van 15 casos en 7,5 millones. Si no me fallan la aritmética, es 2 por millón. Entonces, fíjese qué interesante, usted le dio ese trombo, supuestamente es por la vacuna, justo un día antes que se debía poner la segunda dosis, ¿no? El asunto ahí creo que es claro, hay que estar esperando cualquier situación de este tipo, que son inesperadas. En el caso de los trombos que más nos ha dado la vacuna de Astra, dan problemas abdominales primero. Entonces tiene una etapa inicial donde, como sabemos que está causando esa trombosis, tienen dolor abdominal, tienen disnea, tienen dificultad para respirar. Antes de que dé la trombosis puede dar eso. Antes, o esos son los primeros síntomas de la trombosis. ¿A usted le pasó? No, yo empecé directo con el trombo cerebral. Como me hicieron todo este proceso de eliminar de trombos, no sé si tenía otros.
pero desaparecieron todos, afortunadamente. ¿Quiere decir que la trombosis o cualquier evento cerebrovascular puede ocurrir desde la primera dosis? ¿A partir de qué día y hasta qué día? Correcto. Puede ocurrir desde la primera dosis, pero es más común que ocurra después de la segunda. Esto porque, bueno, se acumula el riesgo, vamos a ponerlo así. Aunque sigue siendo un evento muy raro, puede ocurrir, sobre todo después de la segunda dosis. Sobre todo pasa en mujeres. No pasa en epidemiólogos, no pasa en epidemiólogos, pero pues aquí sí pasó. Y en este caso, creo que es una parte bien importante de decirlo y ser bien claros. O sea, todos estos eventos son eventos supuestamente asociados con la vacunación. Importante, porque no está confirmado si fue por la vacunación. Correcto. Es muy difícil separar ahí la causalidad, que ha sido la causa, a la casualidad. Entonces, por eso necesitamos hacer la vigilancia de todos los casos para que podamos saber a ciencia cierta si hay consideraciones, si hay cosas que vuelven común que ocurre este tipo de eventos en las personas. En el artículo que usted publicó decía que la enfermedad siempre tiene una razón, una causa y unos factores que la desencadenan, que no ocurre al azar. ¿Cuáles pueden ser? Pueden ser muchos en este caso. Y es cierto, o sea, eso hacemos en epidemiología. Investigamos cuáles son las causas de la enfermedad. En este caso, lo más probable hubiera sido otro tipo de factores. Por ejemplo, que hubiera tenido ya un problema arteriosclerótico en las arterias cerebrales, que se hubieran coincidido pues en tiempo. Curiosamente no tenía, o también el mismo proceso de arteriosclerosis en las arterias que llegan al cerebro, que las irrigan, también podría haber sido otro tipo de En su caso factor. no se sabe qué provocó esta reacción. No, de hecho, por eso pensamos que puede haber sido una reacción asociada a la vacuna, porque no hay otro sustrato orgánico que la pueda o considerarse como causa. ¿Hay alguna recomendación para las personas que tengan algún problema vascular antes de vacunarse? Bueno, lo que hemos visto es que no tiene prácticamente relación, que hay muchas otras cosas que son más riesgosas que vacunarse, como es fumar, el uso de anticonceptivos, muchas otras cosas que de nuestra vida cotidiana que son más riesgosas. Es más peligroso usar anticonceptivos para generar trombos, ¿no? Sí, mucho más. Y la peor de todas es la COVID, para generar trombos. Entonces, yo diría, lo peor que nos puede pasar es enfermarnos. Después de eso, ya lo que quieran ustedes, pero creo que es un punto bien importante. Por eso hay que vacunarnos. Doctor Olaiz, un usuario de la red @TelesurTV le pregunta esto a usted. ¿Las reacciones adversas a las vacunas ocurren en personas comunes y corrientes o tienen que ser en personas con una edad mayor a 60 o ocurre más en mujeres? ¿Qué sabe usted al respecto? Bueno, puede ocurrir en cualquiera. Yo les decía, sobre todo las que son muy comunes, las más sencillas, dolores de cabeza, dolores de cuerpo, sensación de fatiga, ocurren en la mayor parte de la gente. Las reacciones más severas sí ocurren en grupos más específicos, generalmente en menores de 60 años. O sea, eso es un caso espantoso, como lo quieran ver. Pero bueno, es una peculiaridad. Es mujeres menores de 60. Mujeres menores de 60 años. Bueno, usted no es mujer. No. No le voy a preguntar la edad. Tampoco tengo menos de 60. ¿Hay muchos casos similares al suyo aquí en México? No parece, no parece. Por eso hay que seguir estudiando y juntando la información de todos los eventos que se asocien a la vacunación. O sea, que se asocien en tiempo y que se asocien también con los criterios que utiliza la Organización Mundial de la Salud y las otras organizaciones para decidir si están relacionados o no con esta vacuna. Usted decía al inicio vacunarse con la vacuna que haya, pero si la persona tiene una situación específica que tenga que ver con estos asuntos cerebrovasculares, debería de consultar al médico qué tipo de vacuna ponerse. No está de más eso siempre, ¿no? Siempre es bueno tener por lo menos una idea clara de cuáles son nuestros riesgos y creo que eso tenemos derecho todos a saberlo. Si tenemos alguna consideración que nosotros pensamos que es muy importante, oye, yo tomé anticonceptivos 20 años, entonces sí conviene que vayan al médico y que revisen. Hay algunas pruebas sobre algunos componentes de los procesos de coagulación y procesos de riesgo como la proteína C reactiva o el dímero D, que se pueden hacer y buscar
identificar en esos casos si tenemos un riesgo incrementado o no. Y eso que el médico nos diga, entonces eso sería la parte más fácil. Para la mayor parte de la población se está poniendo la vacuna sin mayor complicación. Eso es una buena noticia, doctor. Con esta buena noticia le propongo hacer una breve pausa. Ya regresamos con más de este programa especial Descifrando el Coronavirus. Estamos de vuelta para seguir conversando con una eminencia del área de la epidemiología, el doctor Gustavo Olaiz, quien es director general del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la UNAM. También es médico, es epidemiólogo, en fin, tenemos aquí a alguien que nos pueda decir todo lo que se sabe de las vacunas, doctor, y de los efectos adversos, que es el tema de hoy. Yo quería preguntarle si este tema del efecto adverso que pueda ocasionar una vacuna está más relacionado con el tipo de vacuna o con la condición física de las personas. Esa es una excelente pregunta y generalmente es muy difícil de contestar. En este momento todavía no podemos contestarla. ¿Por qué? Porque en algunos casos pensamos que se asocia más a la vacuna y en otros más a la condición de la persona. Siempre es la combinación de las dos las que nos va a dar el tipo de evento que podemos tener. No necesariamente que vamos a tener, sino que podemos tener. Entonces, lo que ya platicábamos de ir con el médico en caso que tengamos dudas, es lo mejor. Y lo segundo es escoger bien el biológico. La verdad es que las que están ahorita disponibles han pasado por una etapa bastante intensa de escrutinio a nivel internacional. Eso es una gran ventaja. Y parece que la mayor parte van a ser seguras. Pero necesitamos mantener nuestros sistemas de vigilancia para que podamos ir haciendo un perfil de seguridad de cada una de ellas. Entonces, en poco tiempo vamos a empezar a ver algún tipo de restricción para algunas vacunas y en otros casos vamos a ver que se pueden dar en niños más pequeños, como ya está pasando ahorita, y en otros casos. Este usuario quiere saber cómo va su recuperación. El accidente fue en marzo y han pasado más de 2 meses. Un poquito más, ya usted lo dijo que solo tenía un problema con el brazo, pero bueno, amplíenos. Y también a mí me gustaría agregar algo a esta pregunta. ¿Qué fue lo decisivo en que usted se salvara esa noche? ¿Que corrió rápido al hospital? ¿Que lo atendieron rápido? Cuéntenos. En el momento en que empezamos a sentir este tipo de síntomas, como los que yo presentaba, lo primero que hay que hacer es irse al hospital. ¿Por qué? Porque fuera del hospital no tenemos ninguna probabilidad de recuperación y menos de recuperación completa. Generalmente, sobre todo cuando pasa en el cerebro, tenemos un periodo relativamente corto. La primera ventana es de 1 hora y la segunda ventana es de 3 horas para hacer el tratamiento. ¿Qué quiere decir esto de 1 hora de ventana o 3 horas de ventana? Si empezamos el tratamiento en la primera hora, las posibilidades de recuperarse son muy buenas. Si empezamos en las primeras 3 horas, son buenas. Y después de las 3 horas ya no son tan buenas estas opciones. Lo mismo ocurre cuando los trombos son provocados por la COVID. Así es. Eso es exactamente el mismo caso. Ahí necesitamos estar hospitalizados y hacer un tratamiento específico e inmediato. Entonces, en mi caso, mi ventaja fue que en menos de 1 hora ya me habían embolizado. Y en ese tiempo, bueno, pues tuve la fortuna de que la embolización fue muy efectiva y fue muy a tiempo. ¿Y por qué optaron por la trombólisis? Por el tipo del tiempo que llevaba del evento y la factibilidad de realizarla instantáneamente. O sea, en ese momento me pasaron muchas cosas muy raras, que cuando llegamos al hospital en 6 minutos, llegamos, me atendieron inmediatamente, estaba la resonancia magnética libre, entonces me pudieron hacer la resonancia, vieron dónde estaba
el daño, vieron la cantidad del daño y por eso se hizo la trombólisis. De otra manera hubieran tenido que hacer un cateterismo para abrir esa misma arteria. Entonces, afortunadamente no se necesitó. Hubiera sido, es casi tan efectivo uno como el otro. Pero bueno, un cateterismo también deja más secuelas, supongo, ¿no? Así es. Porque bueno, entra y hay que abrir. Exactamente. Entonces no es menor. Pero en este caso no lo fue. Entonces mi recuperación, por lo menos en la parte física, ha sido muy buena. Siempre deja otro tipo de problemas y es un recordatorio ya para toda la vida, ¿no? O sea, tengo que estar tomando anticoagulantes, tengo que estar tomando algunos otros tipos de medicamentos. Yo empecé con una hipertensión terrible. Después de eso, afortunadamente ya ¿Y no era hipertenso? No. Y estamos viendo qué más sale, pero bueno, Esperemos que más nada. Sí, muchas gracias. Pero bueno, finalmente la conclusión es de que pues hasta el momento la recuperación ha sido muy buena. ¿Está en terapia para mover mejor el brazo? Sí. ¿O qué está haciendo? Sí. Cada vez que puedo me pongo a nadar, que ha resultado ser una terapia buenísima. Felicidades, es una buena decisión. Muchas gracias. Y generalmente pues ya tengo casi todo el control del brazo, porque además generalmente no lo muevo. Ahorita sí lo voy a tener que mover a propósito para que se vea que sí ha sido una recuperación espectacularmente buena. A propósito de eso, de la trombólisis, le quería preguntar si con este procedimiento en particular de la trombólisis, no del cateterismo, se corre el riesgo de tener una hemorragia cerebral. Sí, desafortunadamente se tiene. ¿Qué tanto? Más o menos el 2% de la gente hace algún tipo de hemorragia, 2,5% en muchos de los hospitales. Aquí tuve otra gran ventaja, que fue que calcularon muy bien la dosis que tenía que recibir, la recibí muy rápido y generalmente eso pasa en la primera hora, entonces me tuvieron en urgencias esa primera hora y después me estuvieron monitoreando en terapia intensiva 24 horas, o sea, realmente salí muy rápido de todo el proceso. Hay que felicitar también a los médicos que hicieron esa intervención tan rápida que, como usted bien dice, fue decisiva. Doctor, lo que le ocurrió a usted es un BIT, un BIPIT o un ESAVI, estos nuevos términos asociados a los efectos adversos por vacunación que hemos tenido que aprender debido a esta terrible pandemia. Este es un ESAVI hasta donde tenemos y tenemos que después sumarlo con lo que vayamos juntando de información de los otros casos que ocurran en México y en el mundo. La verdad es que esto no es un problema nada más para México, entonces hay un centro en Uppsala, en Suecia, que se encarga de hacer el monitoreo mundial, y creo que poco a poco nos irá dando información cada vez más efectiva de lo que pasa. Pero creo que la otra llamada de atención que debe ser para todos es si tenemos efectos, tenemos algún efecto adverso que podamos achacar a la vacuna, hay que reportarlo. Hay que notificarlo siempre, hay que verlo con el médico y hay que notificarlo a los centros de notificación. ¿Y cómo uno que no es médico, como es su caso, se da cuenta de que tiene un efecto adverso de la vacuna de este tipo? Porque hay muchos otros efectos adversos como los que usted mencionaba al inicio del programa. Sí, lo primero es que para todos, no solamente para las personas, sino especialmente para los médicos, deben sospecharlo. Nos ha pasado, y creo que mi caso fue un ejemplo de esto, que lo primero que uno piensa es cualquier cosa menos un efecto que puede estar asociado a la vacuna. ¿Por qué pasaron 20 días? Porque es algo muy raro. Se supone que pasa esto de los trombos a partir de 4 días de haberse vacunado, ¿no? Exactamente. O sea, desde ese momento puede pasar, pero conforme avanzamos en el tiempo se va perdiendo esta relación. No se debe perder. Debemos sospecharlo de todas maneras. Si no es un efecto realmente, que bueno, ya se eliminará esa posibilidad, fue una casualidad. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer, pero ¿qué tal si no? Entonces tenemos que hacer el seguimiento en todos los casos. Nos escribe un usuario de la red @telesurenglish y dice, se han dado casos en Inglaterra, según dice él, en Gran Bretaña, de personas que han tenido efectos adversos hasta un mes después de haber sido inoculada el fármaco. Es cierto. O sea, conforme nos alejamos en el tiempo, la probabilidad es menor, sin embargo, sigue ahí. Esto no es una ciencia exacta, claro, porque no lo puede ser. Y estamos viviendo la pandemia y la vacunación en tiempo real, entonces...
Así es. Entonces, hay que mantener por lo menos estar preparados, estar prevenidos, estar ojo avisor, dirán en mi pueblo, en el sentido de decir, busquemos y esperemos, esperando que nunca ocurra, pero puede ocurrir. Doctor, estos temas de los efectos adversos, ¿ponen en duda la eficacia de la vacuna, del fármaco? No, y creo que hay que ser muy enfáticos, no. La vacuna de todos modos se debe utilizar porque el riesgo de la enfermedad es cientos de veces superior. Tenemos que ponérnoslas. Ahora, saliéndonos un poquito de este tema, como epidemiólogo, ¿qué ha aprendido usted de esta pandemia? Yo sé que es una pregunta muy general, pero a lo mejor hay algo muy específico que usted nos quiera contar. Yo he aprendido muchísimo. La verdad es que me tomó en un muy buen momento en mi vida. Es la cuarta pandemia que me toca vivir. ¿Cuáles más ha vivido? A mí me tocó el SIDA, me tocó el H1N1, me tocó el cólera y ahora esta. Como epidemiólogo, usted escribía que es algo bueno. No, bueno, sigo escribiendo y escribo mucho, pero esta me tomó una posición muy buena porque ser parte de la universidad y no estar en el gobierno, por eso entiendo a los epidemiólogos del gobierno, pero no los envidio. Claro que no, nadie los envidia. Prefiero estar fuera y poder escribir de los temas. Hemos aprendido muchísimo de cómo funciona el virus, cómo podemos tratar mejor a las personas y estamos haciendo estudios gigantescos ahorita de COVID, porque México, bueno, desafortunadamente ha tenido cientos de miles de defunciones y eso ayuda a hacer el análisis que yo hago. ¿Y por qué, a su juicio, por qué México ha tenido tantas defunciones y tantos contagios? ¿Tienen que ver con las comorbilidades que coexisten en esta sociedad? Parcialmente. Creo que fue una combinación del tipo de manejo de la epidemia, algunas comorbilidades y sobre todo la falta de uso de algunas medidas preventivas. O sea, las medidas preventivas se deben tomar inmediatamente y se tienen que hacer a tiempo. La experiencia que nos traen algunos países, Cuba es un buen ejemplo, lo que hizo Corea, lo que hizo Japón, lo que hizo Nueva Zelanda, cerrar fronteras y todo el mundo cubrebocas y distancia, fue la mejor medida. Es elemental en una pandemia. Elemental, sobre todo en este tipo de pandemias donde la transmisión es vía aérea. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Muchos siguen haciéndolo y periódicamente están recuperando, recrudeciendo las medidas porque eso les ayuda muchísimo y la verdad es que sí ayuda. Entonces, tenemos que aprender de esto y tenemos que aprender mucho. Gracias, doctor Olais, por compartir su experiencia con la audiencia de Telesur en el mundo. Y bueno, ya me quedó claro que vacunarse es el camino para cortar la transmisibilidad. Asumo esas palabras para concluir nuestro programa y despedirnos. Recuérdense, hay que vacunarse para poner un alto a esta pandemia que, como dice el doctor Gustavo Olais, ha sido un azote terrible para la humanidad. Cuídense mucho. Nos vemos de hoy en 8 días. Hasta pronto.